tal? Este es Marty, su host de BillGeeksby.com, Show Gamers. Y bueno, aquí estoy jugando el emulador de Neo Geo para Android, el juego de Metal Slug. Y bueno, entonces vamos a cerrarlo. Entonces, esta semana vamos a hablar de los emuladores en diferentes consolas, en diferentes plataformas, arquitecturas. Y es un tema muy interesante que yo espero que les vaya a gustar, ¿no? Lamentablemente la semana pasada no pudimos publicar este videocast, podcast por razones X, no razones externas, las cuales no nos permitieron publicar nada, ¿no? Pero el día de hoy les traemos un podcast y es muy interesante y espero que les vaya a gustar, ¿no? Entonces, vamos a iniciar rápidamente ahorita qué es lo que está a punto de salir, ¿no? Ya está a punto de salir la PlayStation 4, la Xbox One, que son, mucha gente las considera como las verdaderas consolas de la próxima generación, ¿no? Cada una de esas consolas, cada una viene 8 GB en RAM DDR5, procesadores quad-core a 1.6 GHz, procesadores de video Nvidia de a 1.2 GHz, igual a 2 GB solamente en video, ¿no? Bueno, entonces es lo masivo de estas nuevas consolas, ¿no? Pero bueno, recordemos un poco las consolas antiguas, nuestros orígenes, digamos, ¿no? Y aquí tengo en mi mano el Atari, ¿no? Esta fue de las primeras consolas, ¿no? Es una consola verdaderamente básica, pero sin duda alguna fue, digamos, el origen, ¿no? Aquí tengo otro igual de los orígenes clásicos para muchos, ¿no? Es el Nintendo clásico, ¿no? Hay dos versiones y con Legend of Zelda, ¿no? Y nada más para comparar estas consolas clásicas, consolas retro, con la Xbox One, PlayStation 4, bueno, la Atari solo tenía en RAM de video 128 bytes, 128 bytes, ¿no? Un byte son 8 bits y un bit es un 0,1, ¿no? Entonces, así de poco de RAM tenía el Atari solamente para el video, ¿no? Su procesador era 1.6 MHz, que es aproximadamente 1.4 MHz, que es como 1.400.000 ciclos por segundo, ¿no? Y la Nintendo, bueno, ya es una consola un poco más moderna, la consola de 8 bits, su procesador de 8 bits. Y aquí tengo los datos. Y tenía 2 kilobytes en RAM, en video y un procesador de... por aquí lo tengo. Y su procesador era a 1.79 MHz, ¿no? Esos 1.700.900 ciclos por segundo era la velocidad de una Nintendo, ¿no? Entonces, 1.7 MHz a 1.6 GHz quad-core. Entonces, estamos hablando de 8 cores que corren a 1.6 GHz en la PlayStation 4, ¿no? Y RAM, 8 GB en RAM corriendo a 5500 MHz, ¿no? Entonces es algo abusivo, ¿no? Comparado con las consolas clásicas, ¿no? Entonces, pues la emulación se originó, ya tiene bastante tiempo, ¿no? Esto se originó en los años 70, ¿no? Digamos, en el nacimiento, en lo básico de cuando apenas estaban surgiendo las computadoras, ¿no? Recordemos que las computadoras originalmente no estaban diseñadas para juegos, ¿no? Originalmente las computadoras se utilizaban en bancos, en empresas que tenían que procesar muchos datos. Yo creo que los bancos fueron los que aprovecharon más la tecnología de las computadoras, ¿no? Porque las cuentas bancarias, en lugar de tenerlas todos en papel, pues bueno, ya se empezaron a meter en bases de datos y así, ¿no? Modernizar todo lo que fue el área bancaria, que yo creo que fueron los que más aprovecharon de las computadoras, almacenamiento, obviamente, y de las bases de datos, ¿no? Entonces, pues las computadoras fueron evolucionando, ¿no? Obviamente que al inicio ya no se daban abasto los bancos, ¿no? Ya no se daban abasto con procesar unas simples cuentas, ¿no? Que originalmente se utilizaban punch card, tarjetas perforadas, y bueno, entonces ya no se dieron abasto, ¿no? Entonces tuvieron que seguir evolucionando en cuanto a velocidad, en cuanto a su sistema operativo y en cuanto al almacenamiento, ¿no? Entonces, como fueron evolucionando las computadoras, también creció y se creó la necesidad de la retrocompatibilidad, ¿no? ¿Qué es la retrocompatibilidad? Para muchos, si no lo saben, ¿no? La PlayStation 4 no es retrocompatible con la PlayStation 3, ¿no? La PlayStation 3
algunos modelos fueron retrocompatibles con discos y accesorios de la PlayStation 2, ¿no? Entonces, eso es la retrocompatibilidad, ¿no? Que sea digamos que la consola o la arquitectura y el hardware puedan correr aparatos o más bien juegos antiguos o programas antiguos, ¿no? La Wii U es retrocompatible efectivamente con juegos de la Wii, ¿no? Y la Nintendo 3DS es retrocompatible con juegos de la Nintendo 10. Entonces, bueno, hoy en día no, las consolas ya están dejando mucho de la retrocompatibilidad y se están más bien dedicando a emular los juegos, ¿no? Es dado el caso de la Xbox 360 cuando salió, para que pudieras jugar tus juegos de Xbox originales tenías que bajar un parche, se tenían básicamente que emular los juegos, ¿no? Entonces, eso es más que nada así como retrocompatibilidad, emulación en las consolas más o menos modernas. Y entonces regresamos un poco a los orígenes en las computadoras, ¿no? Entonces, cuando en esos años, en los 70s, 70s, 80s, cada quien hacía su propia computadora, cada quien hacía su propio sistema operativo. Entonces había muchos sistemas operativos, había muchos lenguajes de computadoras, había diferentes métodos de cómo almacenar. Entonces, obviamente las compañías, las personas que inventaron esto de la emulación, los chicos de IBM, obviamente vieron la necesidad y para incrementar también el mercado, el market share, pues crearon esto de la emulación, ¿no? Que es muy diferente a la virtualización, ¿no? Entonces, una computadora moderna podía emular el sistema operativo de la antigua generación, ¿no? Entonces, y así poder utilizar las mismas bases de datos, el mismo sistema. Entonces, digamos, se podía llevar fácilmente, ¿no? Se podía fácilmente llevar todo el sistema y la base de datos que ya había sido puesto en un banco, se podía optimizar, actualizar, digamos, ¿no? Con un nuevo sistema operativo que era totalmente compatible con los anteriores, ¿no? Entonces así es como se originó esto de la emulación, ¿no? ¿Qué otra cosa, no? Entonces, más que nada para aclarar, ¿no? La diferencia entre emulación y una simulación, ¿no? Una emulación en cuanto a las computadoras, ¿no? Es, por ejemplo, una computadora Windows que está emulando o que está corriendo en forma virtual, Windows 7 que está corriendo en forma virtual Windows XP, ¿no? Que es algo muy común, ¿no? Que se llama Virtual PC en Windows 7 profesional, Windows 7 Enterprise, los tienen de manera gratuitas. Pueden correr Windows XP de manera virtual. Esa es una emulación, ¿no? Una simulación es, por ejemplo, cuando en las computadoras como la Big Blue, que es una de las supercomputadoras más grandes, corren una simulación de un huracán, ¿no? Cuando se corre una simulación de fuego, una simulación de fluidos, ¿no? No están ahí emulando un huracán, están simulando un huracán, ¿no? Están simulando el fuego, están simulando el agua, ¿no? Entonces, esa es la, digamos, cómo se creó la diferencia entre emulación y simulación, ¿no? Entonces, en cuanto a los juegos de video, ¿no? Las computadoras se fueron haciendo cada vez más poderosas. Llegamos a los 90s, llegamos ya a los computadoras de arriba de procesadores de arriba de 400, 500 MHz. Llegamos después ya a los gigahertz, ¿no? Entonces, 1 GHz es 1 billón de ciclos por segundo, 1 MHz es 1 millón de ciclos por segundo, ¿no? Entonces, ya fue posible emular consolas más antiguas, ¿no? Y obviamente tiene sus ventajas, ¿no? Obviamente tratar de jugar un juego clásico como este de Pole Position de la Atari, ¿no? Pues es un cartucho grande, no siempre es tan fácil conseguir todos los dispositivos para tu Atari y todos esos rollos, ¿no? Entonces, la emulación creció, yo creo, de la necesidad de poder jugar tus juegos clásicos, ¿no? Poderlos jugar, también poderlos almacenar, ¿no? De manera segura en las computadoras, ¿no? Tienen otras ventajas, ¿no? La emulación en cuanto a los juegos de video, ¿no? Es que se pueden, preservar todos tus juegos y poderlos jugar de una manera original, ¿no? No se están modificando, no es un remake, no se está recreando el código base que está dentro de este cartucho, ¿no? Simplemente se está copiando todo, se está creando un ROM, que es una imagen, read-only memory. Entonces se está creando una imagen del juego y la estás emulando, ¿no? La estás corriendo tal y como si se hubiera corrido en un Atari en 2600, ¿no? Entonces,
obviamente al inicio la gente se interesó por unas consolas, ¿no? Yo creo que las consolas que todo el mundo al inicio quiso emular fueron las de Nintendo, ¿no? Y empezaron a salir varios chicos muy talentosos en la escena de Homebrew y empezaron a crear sus emuladores para las consolas de Nintendo, ¿no? Que esta es una de ellas, ¿no? Entonces ya les había explicado lo lento que es un procesador de una Nintendo, que es 1.79 MHz con video video tiene 5.32 MHz y habíamos quedado que era 2 kilobytes de almacenamiento, digamos, como en RAM, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan difícil emular, no? Porque yo creo que es una pregunta también interesante que uno se debe de poner, ¿no? Si la Nintendo es de 1.779 MHz, ¿por qué una computadora de 300, 400, 500, 600 MHz tiene problemas para emular, ¿no? Y por qué hoy en día es tan difícil, por ejemplo, emular la PlayStation 3 en una computadora, porque es difícil emular un Xbox 360 si las computadoras son mucho más rápidas, ¿no? Incluso la Wii U, ¿no? Que no rebasan la Wii, sobre todo que era a 700 MHz, creo, Corea. Ni siquiera un gigahertz en la velocidad del procesador, ¿no? Sin embargo, fueron tan solo el Dolphin, que es el emulador de la Wii U, ya lleva más de 10 años en desarrollo, ¿no? Entonces, más para que vean lo difícil que es crear este tipo de programas, sobre todo para computadora, ¿no? Otra de las ventajas de tener emuladores es la posibilidad de cross-platform, ¿no? A lo que nos referimos es, por ejemplo, en una PlayStation 2 correr juegos de Nintendo, en una Nintendo correr juegos de la PlayStation, Xbox correr juegos ahí de Sony, de Nintendo. Entonces esa posibilidad, ¿no? El poder correr diferentes plataformas, diferentes diferentes generaciones en consolas, ¿no? También una de las ventajas es que los datos se guardan, ¿no? Entonces, y así el contenido sigue siendo relevante, ¿no? O sea, así que estos juegos no están siendo olvidados, ¿no? Sino que siguen siendo relevantes generación tras generación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus desventajas? Obviamente, la mayor desventaja de los emuladores es que necesitas una computadora lo suficientemente capaz, ¿no? Obviamente vamos a hablar un poco más adelante de cómo es que funciona un emulador. Tiene que ser mucho más rápida que la computadora o la consola que está emulando, ¿no? Otro es que es técnicamente ilegal emular un juego o una consola si no tienes el juego original, ¿no? Entonces, obviamente las compañías van a tratar de parar lo que es la emulación porque no les conviene, ¿no? No les conviene que tú literalmente puedas descargarte pirata el juego, ¿no? Y lo puedas jugar en tu celular o lo puedas jugar en tu PlayStation o lo puedes jugar en la Xbox o en la Nintendo, ¿no? Entonces tiene sus repercusiones legales también, que es técnicamente te puedes robar los juegos, ¿no? Pero por otro lado, ¿no? Si cumples con todas las demandas, si cumples con todas las características, pues no hay ningún problema el que puedas jugar tu Legend of Zelda en tu celular, ¿no? En tu Android, en tu tableta de Android o en donde quieras, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funciona un emulador, no? Entonces ya habíamos hablado de que los procesadores antiguos son mucho más lentos que los modernos, ¿no? Pero lamentablemente todas estas consolas fueron diseñadas, digamos, custom, ¿no? Están personalizadas, ¿no? Desde el interior, ¿no? Desde el procesador, cómo se procesa los datos, cómo se envía los datos procesados se envían al chip de video, al chip de sonido. Y entonces todos esos detalles son difíciles de duplicar, ¿no? Normalmente la simulación tan solo el procesador se llama interpretador, ¿no? Interpreter. Entonces, luego tienen que simular también la memoria RAM, ¿no? Entonces, imagínate, hoy en día, pues ya es común tener 1 GB, 2 GB, 3 GB en RAM, ¿no? Antes era un poco menos, ¿no? 250, 500 megabytes en RAM, ¿no? Entonces, el procesador, supongamos de la Nintendo, ¿no? Sabe a qué velocidad corre, ¿no? Entonces los desarrolladores sabían a qué velocidad corre, ¿no? Entonces sabían que en esos 1.700.000 ciclos por segundo
ya sabían qué instrucciones se van al proceso, qué instrucciones se van a la memoria RAM para sacar los datos, qué instrucciones después se van al chip de video, al chip de sonido. Entonces se sabe exactamente cómo corre el sistema, ¿no? En cuanto a una computadora, pues no es tan exacto, ¿no? No es tan exacto eso porque no es un medio cerrado, sino que es un medio más abierto con muchas más variables, ¿no? Y diferentes lenguajes de programación. Entonces, en cuanto a Nintendo, ¿no? Entonces, se habla en su propio sistema, ¿no? Se sabe que, ya les había dicho, ¿no? La RAM se comporta de esta manera, sabe que puede descargar los datos de, digamos, los sprites o los datos de video de una forma particular para que sean mostrados en la pantalla, ¿no? Entonces, no es tan fácil como hoy en día se hace en los juegos, ¿no? Era más complicado. Entonces, eso emociona a mucha gente, ¿no? Eso emociona tanto a la gente que crea los emuladores, que hoy en día ya hay emuladores para todo, ¿no? Y les voy a mostrar un video un poco más adelante de algunos emuladores corriendo en diferentes consolas, ¿no? Entonces, eso es como el reto, ¿no? El reto es poder recrear la misma sensación del Nintendo, que corre a la misma velocidad, que se sienta parecido, ¿no? Porque también no se trata de que tengas un procesador de 3 GHz y tu juego corra 300, 400, 3000 veces más rápido, ¿no? Entonces se tiene que limitar también los cuadros por segundo, todo eso de modo de tener una sensación real, ¿no? Entonces, más aparte, los cartuchos antiguos como de la NES, aquí tengo Kid Icarus, venían también tenían unos chips de memoria customizables o personalizados, ¿no? Entonces ya hemos hablado que la Nintendo tenía 2 kilobytes en RAM. Pues bueno, entonces los cartuchos aparte les podían poner un chip para que le tuvieran más RAM, o sea, más RAM, bueno, más almacenamiento, más sprites, más gráficas, más sonido. Y aparte hay cartuchos que tienen chips especializados de sonido, chips especializados con reloj, chips especializados como el de Legend of Zelda, que tiene una batería y un reloj para guardar tus datos, ¿no? Entonces puedes guardar tus partidas, ¿no? Entonces es otro chip especial. Entonces el emulador, cuando tiene que tomar todos esos datos en consideración, ¿no? Entonces no puede ser tan universal, sino que también se tienen que crear como para estos chips se llaman mappers, donde se tiene que también emular esa extra memoria que tiene el cartucho, el chip extra que procesa se llama bank switching, cuando se empuja la imagen directamente al video, y el sonido, la memoria, todos esos datos. Entonces es muy muy complicado, ¿no? Entonces imagínate más con juegos como por ejemplo de la Super Nintendo, ¿no? Donde como Star Fox tienen chips especiales para hacer 3D. Había chips especiales para, repito, ¿no? Para más memoria. O sea, literalmente los cartuchos eran expansiones de... Algunos tenían varios chips que literalmente multiplicaban el poder gráfico de la consola, ¿no? Con más memoria, había procesadores de cálculo, procesadores matemáticos dentro de estos cartuchos de Super Nintendo, ¿no? Entonces, literalmente todo eso es bastante difícil de emular, ¿no? De reproducir, ¿no? Porque todas estas variables que van corriendo, ¿no? Una de las consolas más difíciles de emular fue la Commodore 64, ¿no? Porque era demasiado, se llama low level programming, ¿no? Entonces tenían literal, los diseñadores o los programadores programaban literalmente bit por bit, ¿no? Entonces era muy muy difícil, ¿no? Recrear eso con computadoras modernas que utilizan un lenguaje específico. Entonces todos esos detalles, ¿no? Hoy en día ya muchos de los emuladores ya son open source, ya están disponibles para el público. Es así que literalmente uno puede tomar el trabajo ya hecho por bastantes años de muchas personas que colaboraron en la creación de emuladores, y literalmente hacer fácilmente un puerto a otra consola, ¿no? Una consola Android que es con un procesador ARM. Podría ser a una consola de Nintendo con otro procesador diferente. Entonces ya se puede literalmente llevar el mismo código a diferentes consolas, ¿no? Porque ya es un trabajo que ya fue hecho. Entonces ya les había comentado, ¿no? Creo que no lo había comentado, ¿no? Entre
del iOS y el del Android, ¿no? ¿Cuál es la mejor consola? Bueno, ¿cuál sería la mejor celular? ¿Cuál sería la mejor plataforma para los emuladores? Y obviamente creo que Android gana en ese aspecto, ¿no? En cuanto a un iPad o el sistema iOS es mejor en todas las otras cosas, para la emulación Android simplemente se lo lleva de calle, ¿no? ¿Por qué? Porque Android en sus políticas están mucho más abiertos, ¿no? En cuanto al Apple, el Apple Store y todas esas cosas están muy restringidos, ¿no? Literalmente tienen que calificar, checar la aplicación, que no tengan bugs, que no vaya a tener virus, o que no vaya a hacer nada cuando la vayas a publicar en el App Store, que no vaya a hacer nada que se salga, ¿no? De lo que del que tú habías prometido, ¿no? Más aparte, el iOS funciona de manera diferente, ¿no? Ellos literalmente crean para cada aplicación crea como un sandbox. Entonces cada aplicación solamente tiene acceso a sus propios archivos o su propia carpeta, ¿no? En cambio, en Android, una vez que ya está rooteada, tiene acceso a todo, ¿no? Digamos, un programa tiene acceso a root, tiene acceso a todas las carpetas, tiene acceso a todos los archivos, y esto da la posibilidad de crear emuladores y aplicaciones enormes, ¿no? O sea, hay emuladores aquí igual de Super Nintendo, Nintendo 10, PlayStation 1, PSP, Atari, Spectrum. Incluso hay emuladores de Windows, de x86, de DOS. Hay emuladores de calculadoras. Hay emuladores de muchísimas cosas en la plataforma de Android, ¿no? Entonces es esa una de las mayores ventajas en cuanto a Android y en cuanto a sus políticas, que son muchísimo más abiertas y son muchísimo más fáciles de hackear estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es el futuro, no? ¿Cuál es el futuro, no? Yo creo que el futuro va muy bien porque cada que sale una consola, todo el mundo está emocionado de llevar su emulador a esta nueva plataforma, ¿no? De hacer un puerto, de correr ese programa y poder emular los juegos clásicos. Entonces, todo el mundo se emociona fácilmente al tratar de correr un emulador en una nueva consola, ¿no? Hoy en día, incluso algunas calculadoras de Texas Instruments corren emuladores, ¿no? Corren Doom, corren diferentes cosas, ¿no? Entonces, la gente es lo que más le gusta probar que puede correr otro programa, en este caso muchas de las veces es un juego de video, ¿no? Entonces es algo muy interesante, ¿no? Ya les había dicho que la calculadora es como Texas Instruments corre Doom. He visto que la Canon, no me acuerdo cuál modelo, de 5 de 6 también corría, creo que también Doom o algún emulador de NES. También todas las tabletas, celulares ya corren muchísimos de los emuladores. Plataformas de desarrollo como la Raspberry Pi corre emuladores, corre juegos. También tenemos otro tipo de plataformas de desarrollo un poco más pequeñas, como corren Tetris, como estas pequeñas consolas ARM o programables en C. Entonces, las posibilidades son infinitas, ¿no? Entonces en el futuro todo se va a ver un poco más brillante, porque mientras las nuevas computadoras siguen creciendo en procesador, bueno, van a tener la posibilidad de jugar juegos clásicos como ¿no? Pole Position de Atari 2600, ¿no? Van a poder jugar y tener la misma experiencia que nosotros tuvimos de jugar Legend of Zelda, ¿no? De escuchar los mismos sonidos, ver las mismas gráficas, la misma dificultad sin modificar el juego, ¿no? Entonces, todas esas posibilidades enormes, ¿no? De las próximas generaciones, de que puedan seguir jugando estos maravillosos juegos clásicos de las consolas, ¿no? Entonces, les voy a presentar un pequeño video y ya con eso ya me despido de algunas de las consolas que tengo aquí en mi casa, que corren algunos emuladores, algunas pequeñas demostraciones. Y yo creo que con eso voy a terminar el videocast, el podcast. Espero que les haya gustado. Sé que no respondí muchas de sus preguntas en cuanto a cómo funciona en el low level, digamos, en cómo es que se emula muy bien una consola, pero créanme, es muy difícil, ¿no? O sea, espero después sacar algo más detallado, ¿no? De que cómo un procesador, ¿no? Cuando procesa un dato, ¿no? Los ciclos, ¿no? Y cómo se tiene que refrescar cada bit, ¿no? Entonces, a la vuelta de un ciclo se tiene que refrescar cada uno. Entonces si estaba de 1 a 0 se refresca otra vez, entonces luego vuelve a pasar otro ciclo, procesa otra vez más datos
Imagínense eso, se tiene que emular, entonces es muy complejo, ¿no? Entonces, ahí le vamos a parar. Espero que les haya gustado. Este fue Mar Marty. Que tengan un excelente día. Adiós. Y por cierto, ya se me estaba olvidando, no se olvide visitar nuestra página web www.billgeeksby.com. También tenemos página de Facebook, también es facebook.com diagonal Bill Geeksby, cuenta de Twitter @Bill Geeksby. También tenemos YouTube. No es Bill Geeksby, pero yo creo que si buscan o si se meten en la página de billgeeksby.com van a poder encontrar fácilmente el canal de YouTube con todos los videos, ¿no? Y también tenemos bastantes podcasts, ¿no? Está Julio con su podcast de primeras impresiones. Está el nuevo podcast de John, que es la Santa Inquisición, que es de cómics. Y el de Julio, primeras impresiones, son reseñas de películas. Hay muchos otros podcasts que pueden escuchar en iTunes. Y finalmente vayan a la página de Facebook, dennos un like, pregunten. Ahí estamos básicamente todos los días conectados ahí en el Facebook y podremos resolver todas sus preguntas, ¿no? Entonces, que tengan un excelente día. Este fue Mar Marty. Adiós. Y bueno, vamos a hablar de algunos emuladores oficiales en algunas plataformas móviles y consolas de salón y consolas portátiles. Vamos a iniciar aquí con el iPhone, que está emulando el Spectrum. Es un emulador oficial. Como podrán ver, corre bastante bien. Obviamente están emulando también en la pantalla táctil lo que es el joystick y el botón, ¿no? En cuanto al iPhone, los emuladores oficiales casi todos son de consolas clásicas. Hay muy pocos de consolas como Nintendo o de PlayStation. Todos esos emuladores son no oficiales y se encuentran solamente disponibles si el iPhone está jailbroke. Y los ROMs también los tienen que conseguir en el bajo mundo, ¿no? Vamos a tener otro ejemplo aquí rápido. Este es un ejemplo perfecto y es en la Wii U. En la Wii U están disponibles juegos de la Super Nintendo y de la Nintendo NES. Y yo creo que es el mejor ejemplo porque Nintendo está haciendo muy bien el trabajo en cuanto a se llama consola virtual. Ellos ofrecen los juegos corren perfecto, no hay ninguna diferencia. E incluso hay nuevas adiciones, ¿no? Te permite guardar tu juego en cualquier parte. Entonces yo creo que es un excelente ejemplo y una ventaja que ahorita está teniendo Nintendo con sus juegos en la consola virtual, ¿no? Otro excelente ejemplo de Nintendo es con la Nintendo 3DS, que ahorita tiene disponibles juegos de Sega, Sega NES, Sega NES, ¿sí? Y de Game Boy Advance, ¿no? Aquí les voy a enseñar un juego de hecho hay bastantes, yo creo que es mi consola favorita para juegos retro. Vamos a poner un pequeño Balloon Fight, un juego de la NES, para que vean cómo se corre. Y bueno, esto es un excelente ejemplo, ¿no? Entonces Nintendo ofrece sus juegos de forma oficial. Obviamente los juegos están siendo emulados. Tienes que comprar cada juego por separado. Y pues es buen negocio, ¿no? Aproximadamente, por ejemplo, un juego de Super Nintendo ellos lo van vendiendo en 100 pesos, ¿no? Este es un emulador no oficial de juego Doom. Es la versión shareware o la versión trial. Así que es totalmente legal. Obviamente el emulador fue hecho por la comunidad Homebrew. Pues aquí les tengo nada más y nada menos que Doom corriendo en la DSi. Obviamente se está utilizando una tarjeta especial para poder cargar los Homebrews en la Nintendo DSi, ¿no? Corre excelente. También emularon lo que si fuera como si fuera el mouse. Pues controlar con la pantalla táctil o con los botones. Es un excelente ejemplo de una
de una emulación de cross-plataforma o cross-platform, donde estoy emulando una consola totalmente distinta en otro tipo de hardware. Bueno, pasemos a otro tipo de emulación que tengo aquí. Obviamente yo creo que cabe notar que la plataforma de Android son los que más tienen emuladores, ¿no? Hay emuladores de Nintendo, Super Nintendo, PlayStation 1, PlayStation PSP, Nintendo 10. Básicamente ellos tienen todo, ¿no? Y bueno, les voy a mostrar este otro proyecto interesante. Este es una Raspberry Pi corriendo... si se dan cuenta, está simulando también el control Super Nintendo. Estoy utilizando un control Super Nintendo real. Y este es el hardware, ¿no? Entonces así puedo tener salida HDMI y estoy utilizando un control sin ningún tipo de modificación, ¿no? Entonces, vamos para darles un ejemplo de este tipo de emulación. También... And now, a word from our sponsors. And now, a word from our sponsors. And now, a word from our sponsors.